Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Y tenemos un mensaje hoy que es, como siempre, basado en la palabra de Dios, pero es el mensaje de mensajes. Si la Biblia tuviera un solo tema, un tema central, pues sería la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para esto, Jesucristo tuvo que ser humillado, pero después exaltado. Vamos a tratar de desarrollar en este mensaje la gran verdad de la humillación primero, después la exaltación de Jesucristo, el Hijo de Dios, haciendo posible la salvación para todo aquel que en Él cree. Bueno, entonces, siguiendo en este tema, la humillación y la exaltación de Jesucristo, vamos a comenzar en primer lugar en Filipenses capítulo 2, nuestro texto. Si tienes Biblia, toma tu Biblia, pon un separador. Filipenses capítulo 2, versículo 6. En primer lugar, antes de venir a este mundo, Jesucristo estaba engrandecido y exaltado en el cielo con su Padre. Filipenses 2:6 dice acerca de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de su existencia en el cielo con su Padre, engrandecido y exaltado sobre todo y sobre todos como Dios mismo. Dice de Jesucristo, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, en la posición y en la condición más alta, con el honor y la gloria más alto, con su Padre en gloria. ¡Wow! Pues la verdad es que Jesucristo, antes de venir a este mundo, estaba con su Padre en gloria. Antes de nacer de una virgen y así llegar a este mundo, estaba con su Padre. Mire Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, su versículo 5. Jesús está por regresar a su Padre por medio de la muerte, pero está orando por sus discípulos y dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué gloria tenía Jesús con su Padre antes que el mundo fuese. Y más tarde en el mismo capítulo, Juan 17, versículo 24, estaba con gloria eterna con su Padre y con amor eterno de parte de su Padre hacia su Hijo. Jesús dijo en Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, creyentes, discípulos de Él, quiero que donde yo estoy, ahora iba a estar otra vez en gloria, también que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba el Hijo, antes de la fundación del mundo, con su Padre en gloria, siendo amado de su Padre desde la eternidad. Pero también ahí con su Padre recibía adoración, tal como su Padre recibía adoración celestial de seres celestiales, como dice en Isaías capítulo 6. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y esto está hablando de Jehová Dios. Pero Juan capítulo 12, versículo 41, Juan explica que al ver la gloria de Jehová Dios, estaba viendo la gloria de Jesús, el Hijo de Dios. Lee Juan 12, 41 y el contexto.
Entonces aquí es Jehová Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, seres celestiales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que este pasaje se refiere a Jesucristo. Cuando Isaías vio la gloria de Jehová, estaba viendo la gloria de Jesús. Juan, en el Nuevo Testamento, Juan 12:41. Estaba Jesús con su Padre y recibía adoración también con su Padre en gloria. Se sentaba sobre un trono alto, sublime y eterno de gloria con su Padre desde la eternidad. Este es un gran misterio. Pero Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, el escritor está comprobando que Jesús, siendo Hijo de Dios, es Dios. Y está citando Salmo 45, versículos 6 y 7, donde Dios el Padre llama a su Hijo Dios. Es bien claro. Lee Salmo 45, 6 y 7, pero ahora el escritor a los Hebreos, en Hebreos 1, versículo 8, mas del Hijo dice el Padre: Tu trono, oh Dios. Dios el Padre hablando a su Hijo, diciendo a su Hijo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¡Wow! Se sentaba entonces Jesús, el Hijo de Dios, sobre un trono alto, sublime y eterno, con su Padre antes de la fundación del mundo. El Padre dice acerca de su Hijo y a su Hijo: Tu trono, oh Dios, mi Hijo, por el siglo del siglo. Jesús, antes de venir a este mundo, estaba engrandecido y exaltado con su Padre. Estaba con Él, recibía adoración como Él, se sentaba sobre su trono alto, sublime y eterno con su Padre. Y Él era Dios con y como su Padre desde la eternidad. ¡Ay! Verdad de verdades, un misterio, dice 1 de Timoteo 3:16. Es un misterio que Dios fue manifestado en carne. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan 1:1 y 2? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, su Padre. Y el Verbo era Dios. 2 personas distintas, el Padre y el Hijo, y el Verbo era Dios, como en Juan 10, versículo 30, yo y mi Padre uno somos. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, antes de venir a este mundo, era igual a su Padre. En nuestro texto principal, Filipenses 2:6, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios desde la eternidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice este texto claramente que Jesús era igual a Dios, igual a su Padre. Y si leyéramos Juan capítulo 5, versículos 17 y 18,
Y Juan capítulo 10, 30 al 33, Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y los judíos querían matarle, querían apedrearle. ¿Por qué? Porque se hacía, al decir que era el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios el Padre. Ellos entendían bien, los judíos, que al decir que Él era el Hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza divina y eterna, al decir que Él era Hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy igual a mi Padre, soy Dios. Entonces, en primer lugar, antes de venir a este mundo, Jesucristo estaba engrandecido y exaltado en el cielo con su Padre, Dios. Dios, igual a su Padre y Dios con su Padre. Filipenses 2:6, acerca de Jesús dice, el cual, siendo en forma de Dios. Ahora, en segundo lugar, al venir a este mundo, Jesucristo asumió la posición y la condición más baja, más pobre y más humilde de todas. ¿Puedo repetir esto? Al venir a este mundo, Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, asumió la posición y la condición más baja, más pobre y más humilde de todas. ¿Qué dice nuestro texto? Filipenses 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora vamos a ir frase por frase para entender que al venir a este mundo, Jesucristo, siendo Dios, asumió la posición y la condición más baja, más pobre y más humilde de todas. En primer lugar, dice en versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Ya tocamos este punto, pero Jesucristo estaba vestido con eterno poder y gloria como Dios eterno y todopoderoso. Estaba vestido como Rey todopoderoso y todo glorioso, Rey de los reyes con su Padre antes de la fundación del mundo y antes de venir a este mundo. Pero ahora la segunda frase, Filipenses 2, versículo 6, sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios desde la eternidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es como si Jesús dijera en el cielo, y no dijo así, ¿quién? ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? ¿El Rey y Creador del universo? ¿Dejar mi trono de gloria? ¿Mi lugar en gloria al lado de mi Padre? ¿La adoración de los millones de ángeles? ¿Para ir al mundo pecador? ¿A vivir? ¿A morir? Jamás, no, jamás. Yo soy Rey, yo soy dueño del universo, yo soy Señor de los señores y Rey de los reyes. Jamás voy a soltar mis derechos divinos, mi lugar, mi posición como Dios en el cielo para venir a este mundo pecador
Y vivir, no. Y morir, menos, para ser el Salvador del mundo. Pero la verdad es, Jesús no habló así porque no sintió así. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, Rey y Señor de todo y de todos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No voy a soltar mi derecho como rey. Voy a mostrar quién es rey. No, soltó este derecho de ser glorificado y honrado como Dios en el cielo y vino a la tierra. La próxima frase, Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Literalmente, despojarse aquí es, se vació a sí mismo, como un gran vaso. Estaba Él con toda gloria, todo honor, toda adoración de todos los seres celestiales en gloria, desde la eternidad. Pero Jesucristo se despojó a sí mismo de esta gloria, se vació a sí mismo, es decir, dejó de tener su existencia en el cielo con su Padre en forma externa como Dios, manifestando toda su gloria y honra como Dios todopoderoso y todo glorioso. Dios eterno dejó esta existencia en el cielo como Dios. Y dice la próxima frase en Filipenses 2:7, tomando otra forma, ahora no forma de Dios, forma externa, visible, como Dios todopoderoso, todo glorioso. No, tomó otra forma. Filipenses 2:7 dice, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, literalmente esclavo. Hecho semejante a los hombres. Ahora no es igual a Dios el Padre en el cielo, como Dios. Se hizo igual a los hombres, semejante a los hombres, y aún tomando forma de un siervo. Jesús no solo dejó de existir en el cielo en forma de Dios, aquellos años que estaba aquí en la tierra, sino aquí en la tierra tomó la semejanza de hombre mortal, hombres mortales. Y no solo esto, sino tomó forma de siervo, de un esclavo, el lugar y la condición más pobre, más humilde, más baja aquí en la tierra. Un esclavo vive sin derechos, sin libertad, sin lujos, sin poder, sin respeto, sin placeres, sin honra y gloria alguna. Así vive un esclavo, y así vivió Jesús aquí en la tierra. El Rey de los siglos, el Rey de los reyes, dejó su trono celestial, su ropa real, su vestimenta celestial, es decir, su honra y gloria y la adoración de todos los ángeles, y se vistió con vestimenta de un esclavo, de un siervo común, un esclavo, y tomó la condición y posición de un esclavo. El Hijo eterno de Dios fue hecho Hijo de hombre. Aquel verbo que estaba con el Padre y era Dios con su Padre desde la eternidad, dos pero uno. Misterio, no lo comprendemos, pero el que estaba con su Padre, aquel verbo, fue hecho carne. Juan 1:14. Y ahora sigue esta descripción de la humildad, la pobreza, la condición más baja que tomó Jesús, y se completa, se termina diciendo en versículo 8, y estando en condición de hombre y aún esclavo,
se humilló a sí mismo más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a su Padre hasta la muerte. La muerte de Jesús, el Hijo de Dios, fue la voluntad de Dios, su Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tal vez ustedes ya han entendido que en los tiempos de Jesús el Imperio Romano tenía control de Palestina, la tierra prometida, donde Jesús ministraba y vivía toda su vida terrenal. Y la forma que usaban para castigar los peores criminales, esclavos, extranjeros, criminales de los peores crímenes, fue por crucifixión, clavando manos y pies, después de un tormento público y un castigo y azotes y toda clase de latigos y de forma, era la muerte más vergonzosa de muertes y penas en aquel entonces, la muerte más penosa, más vergonzosa, desnudados públicamente, azotados, y después bajaron la cruz hasta la tierra, les clavaron manos y pies y después levantaron la cruz, y todo el mundo, un espectáculo, despreciados, menospreciados, mofados. La muerte más vergonzosa, más penosa, más dolorosa. A veces tardían días enteros sobre la cruz, días. Y por fin tenían que venir y quebrantar sus piernas para que ya no pudieran hallar con sus pies sobre los clavos fuerza con sus piernas para subir, para agarrar un poco más aire, pero no pudiendo, quebrando sus piernas, ya no podían levantarse para agarrar más aire y quedaron, y ya no tenían aire. Murieron por falta de aire. La muerte más vergonzosa, dolorosa y tardada en aquel entonces. Y Jesucristo, estando en la condición de hombre, de esclavo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la voluntad de su Padre, hasta la muerte, y no cualquier muerte, por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados, sufrió la pena eterna que merecieron nuestros pecados en nuestro lugar. Bendito sea Dios. Jesucristo se humilló. Aquí esto significa Jesús voluntariamente se sometió a la voluntad de su Padre de ir a la cruz y ofrecerse como sacrificio, como sustituto en el lugar de todo pecador, por ti y todos tus pecados, por mí y todos mis pecados. Gracias, gloria a Dios, por un amor que siendo aún pecadores, Dios nos amó y Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Amigo, salvación no es por obras. Jesús hizo toda la obra, no podemos agregar ni una gota de obras, ni una, para ayudar la obra de Jesús, perdonar, limpiar y salvar eternamente y para siempre. Gracias a Dios que aunque el pecado merece la muerte del pecador, no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual y eterna. La paga del pecado es una muerte triple: muerte espiritual, muerte física, y después en Apocalipsis 20, 14 y 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda y la muerte eterna. Pero gracias a Dios que aunque el pecado merece la muerte triple y eterna del pecador, en amor eterno, Dios el Padre envió a su Hijo unigénito y Jesús obedeció a su Padre. Gracias a Dios obedeció y vino a la tierra
y se ofreció a sí mismo, su alma y su cuerpo, su sangre por todo pecador en la cruz. Nuestra deuda de pecado y de castigo fue pagada del todo por Jesús y su sangre preciosa en la cruz. Salvación y vida eterna son ahora ofrecidos gratuitamente como regalo de Dios, pagado con la sangre preciosa de Jesús, el unigénito, eterno Hijo de Dios derramado en la cruz. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero después más la dádiva, el regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La buena, maravillosa noticia y nueva del Evangelio. El precio total de nuestra salvación como pecadores ya fue pagado hace 2000 años en aquella cruenta cruz. Ahora la Biblia dice: arrepiéntate y recibe al Hijo de Dios por fe y su regalo de salvación y vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso Jesús, el más rico de los ricos, el creador y dueño del universo, se hizo hombre y se hizo pobre aquí en la tierra, tomando forma humana y tomando nuestro lugar en la cruz, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con la salvación, el perdón y la vida eterna por medio de la fe en Él. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia, favor gratuito e inmerecido. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico en gloria, pero se hizo pobre aquí en la tierra, para que vosotros, con su pobreza hasta la muerte de la cruz, se vació, se despojó, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos en vida y gloria eterna con Él para siempre. Entonces, habiendo visto, en primer lugar, que antes de venir a este mundo Jesucristo estaba engrandecido y exaltado en el cielo con su Padre, Dios con su Padre. Y habiendo visto que al venir a este mundo Jesucristo asumió, fíjese, medítalo, asumió la posición y la condición más baja, más pobre y más humilde de todas. Pero ahora terminamos con esta buena noticia. Después de haber hecho todo esto por nosotros y nuestra salvación eterna, Jesucristo fue engrandecido y exaltado nueva y eternamente con su Padre en el cielo. Es verdad. Filipenses 2, versículo 9. Después de morir la muerte de la cruz, dice: por lo cual Dios, su Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Número 1, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no un Salvador, es el Señor, es el Salvador, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y Señor de señores es Él, para gloria de Dios Padre que le envió.
El Padre comparte su gloria con su Hijo y su Hijo es exaltado y glorificado para la gloria de su Padre. ¡Wow! El Padre no dejó a su Hijo en la cruz, amigos. El Padre no dejó a su Hijo en el sepulcro, amigos, sino que le resucitó el tercer día y le dio otra vez toda la honra y la gloria que tuvo con él desde antes de la fundación del mundo. Se sentó a la diestra de su Padre sobre su trono nuevamente en gloria. Y a propósito, ahí está en este momento. Ahí está Jesús esperándote a ti y esperando a todo pecador. ¿A qué? Número 1, para que en su nombre, Jesús, Salvador, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Que le reconozcas, que te humilles, doblando la rodilla ante Él, como tu Señor y tu Salvador personal. Y número 2, está allí, exaltado, engrandecido, para que toda lengua confiese, que diga con toda honestidad y en verdad que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oh amigos, termino con esto. Dios es glorificado cuando personas se doblan, se humillan ante su Hijo y le confiesen a Él como Señor y Salvador de su alma, voluntariamente, de corazón, con arrepentimiento de todo pecado, de toda obra falsa o obra religiosa falsa que no salva, no. Y con fe sincera en Jesús como unigénito Hijo de Dios, único Salvador, único Señor, es glorificado cuando uno se humilla delante de Él y le llame Señor y Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. La verdad es, como nuestro texto dice, un día todo el universo va a hacerlo. Los que habían creído en esta vida y voluntariamente le invocaron y le recibieron como Señor y Salvador, porque la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ellos ya lo confesaron aquí en la tierra y lo confesarán por toda la eternidad en el cielo. Mi Señor, mi Salvador, cuánto te amo por toda la eternidad, por lo que hiciste por mí en la cruz. Pero también hasta los demonios y todos los incrédulos, los que amaron más el pecado y el mundo que Jesucristo el Salvador, para arrepentirse y recibirle como su Señor y Salvador personal por fe y por gracia, ellos también se van a doblar la rodilla y van a confesar que Él es Señor y Salvador. Pero no para entrar en la gloria, solo le vamos a estar dándole la honra y la gloria que no le dieron a Él cuando tuvieron la oportunidad de honrarle y glorificarle, recibiéndole como su Señor y Salvador personal y viviendo por Él como Señor y Salvador de mi vida. Oh amigo, esta es vida y vida eterna, o es muerte y muerte eterna, lo que haces hoy con Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice tan claramente en 2 de Corintios 6, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Te ruego, te imploro, te animo,
Acéptalo y lo que hizo en la cruz por ti, humíllate, dobla la rodilla ante Él, aún en este mismo momento, y con tu boca confiésale como Señor y Salvador de tu alma, y así recíbele por fe como Señor y Salvador de tu vida. Él te perdonará en aquel momento que crees y lo recibes por fe, y nacerás nuevo, Hijo de Dios, y ahora podrás darle la honra y la gloria aquí y la honra y gloria allá por toda la eternidad. La alternativa es seguir en soberbia, rechazar el Salvador, no vivir por Él. Y aunque tengas todo aquí, no tendrás nada sino la condenación eterna después. Dale la honra, démosle la honra y la gloria ahora mientras que podamos. Que Dios bendiga a todos.